Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. Estamos en este módulo que es el cuarto, donde estamos pidiendo a Dios vencer la pandemia. Ya habíamos hablado de la pandemia viral, la pandemia emocional, la pandemia laboral, la pandemia social e incluso hasta la pandemia eclesial. Cuando nosotros nos vamos quedando con heridas, con resentimientos, cuando nos vamos quedando de una manera insensibles, de brazos cruzados, en ocasiones no conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y la manera de pedirle a Dios es: ayúdanos a vencer todos esos obstáculos. En la sesión anterior habíamos visto cómo sanar las heridas, cómo tocar las heridas. El día de hoy vamos a tocar el tema sanando heridas en familia. A veces no nos damos cuenta y cuando menos pensamos, un criterio, un pensamiento, un sentimiento, una expresión nos pone de roce. Es decir, no coincido mi pensamiento con tu pensamiento. El padre con la madre, el hijo con los padres, los hermanos entre sí, los parientes que son tantos. Y a veces no coincidimos, no tenemos los mismos criterios. Y eso nos hace rozar, nos hace confrontarnos. En ocasiones nos pone en disputa, porque no va a ser lo mismo el pensamiento de un adulto de 80 años al de 70. Menos, imagínense ustedes el criterio de uno que tiene 50 con el que tiene 20. No va a ser igual, no se va a ver la vida de la misma manera, aunque estemos atravesando el mismo tiempo y estemos viviendo bajo el mismo techo. A veces hay heridas, a veces hay roces, a veces nos lastimamos y no queremos quedarnos con las heridas. Por eso le decimos al Señor: venceremos, Señor. Y la manera de vencer las heridas es sanándolas, especialmente las heridas en familia. Por eso te invito a que nos pongamos en la presencia de Dios para pedirle a Él que sea el que nos sane las heridas de nuestro hogar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad hoy de presentarnos ante ti con humildad para pedirte que sanes las heridas que hemos tenido en familia. Por las veces que deseamos que los demás sean como quisiéramos nosotros que fueran. Por las veces que no hemos sabido comprender en nuestro hogar. Por las diferencias que nunca le encontramos diálogo ni comprensión. Por las veces que quisimos manipular a los demás para imponer nuestros criterios. Por las ocasiones que no quisimos ceder ante el gusto, deseo de los demás. ¿Qué te queremos pedir perdón? Por las veces que conscientemente dañamos, lastimamos, herimos. Por las veces que no tuvimos la valentía de afrontar las cosas para darle solución. Por las heridas que hemos mantenido por tanto tiempo. Hoy, Señor, te pedimos que nos sanes. Queremos vivir sanos, libres, sin dolor, sin angustia, para poder tener una realidad plena y llena de bendición. Por las familias que viven divididas a causa de sus heridas, hoy te pedimos que las sanes. Por nuestras familias, en la situación que se encuentren, hoy te pedimos tu presencia para que nos confortes, nos animes, nos limpies y nos protejas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cada vez que en los periódicos o en las noticias vemos una noticia trágica, una situación aberrante a nivel social, siempre se viene a nuestra mente pensar que esa persona tiene una familia. El niño de la calle abandonado, olvidado, tiene una familia. El abuelo que fue totalmente desprotegido tiene una familia. Incluso el que se dedica a la vida pública o a la vida que no es ética ni moral, también tiene una familia. El que roba regresa a dormir a su casa, como el que asesina, como el que está haciendo extorsión, como aquel que posiblemente engaña,
y miente. Todos los seres humanos procedemos de una familia. Y no podemos pensar que nuestra familia es la única familia pura y pulcra de la humanidad. Nuestras familias también tienen situaciones de heridas, realidades difíciles, desafíos que algunos las sabemos afrontar y que otros no sabemos cómo afrontarlas. Decisiones que fueron tomadas en un momento de violencia y que llevó a la ruptura de la relación o de pareja, o de padres con hijos, o de entre hermanos, o de parientes en general. Darnos la oportunidad hoy de pedirle a Dios, sánanos las heridas de familia. Porque esta pandemia nos necesita a todos unidos. No podemos estar divididos. Nos necesitamos cercanos para apoyarnos. Aprovechemos este tiempo para sanar las heridas de familia. ¿Cómo sabemos que estamos heridos? Lo decíamos en la reflexión anterior. Hay irritación, hay desánimo, en ocasiones tenemos coraje, frustración, depresión, angustia, ansiedad. Todas son características de una persona que va herida. Darnos el permiso para enfrentarnos con las personas que nos han herido es el primer paso de nuestra reflexión. Si nos preguntamos qué debo hacer para sanar mi herida, con mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi pariente, incluso con el amigo, la amiga, ¿qué hacer? No podemos dejar la herida así. Las heridas se tienen que tocar para que puedan sanar. Las heridas que no se tocan se pierden, se echan a perder, se cangrenan. Qué importante es en el momento oportuno, con la sabiduría precisa, darnos el permiso de enfrentarnos a las personas con las que nos herimos. Decíamos en reflexiones anteriores que la actitud que hacemos normalmente es evitar la confrontación. Y esta manera huidiza no nos ayuda, porque agarramos un camino de huida y eso no ayuda. La herida hay que afrontarla, hay que enfrentarla, no para generar problemas ni mayor discusión, sino para que las cosas se calmen, se alivien, se sanen. Es la única manera. Si las enfermeras y los doctores le hicieran caso a los niños cuando los van a curar de una herida, cuando el niño dice, no, no me cures, no me toques, los niños en su desesperación dicen, te odio, y los miran con odio los médicos y las enfermeras, y ellos con mucha paciencia se sonríen y dicen, pues aunque me odies, yo a ti te tengo que curar. Si en familia dejamos que las heridas pasen días, meses, qué triste es que nuestra familia vaya sangrando por la vida y se vaya lastimando cada vez que nos tocamos la herida. Damos nosotros la oportunidad de que la herida nos echa a perder la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Decíamos, darnos la oportunidad de poder enfrentarme con la persona con la que me sentí herido o herida. Si es el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los primos, los parientes, darnos el tiempo. No para confrontarnos en el sentido de pleito, porque eso es irracional. Es en un sentido de paz. Mira, ya la situación pasó, ¿qué tal si nos encontramos y dialogamos sobre el punto este? A veces no tenemos la oportunidad de hacerlo así. ¿Qué te recomiendo? Escribe tus ideas y ponlas en un orden, porque a veces cuando queremos hablar nos gana la improvisación, nos gana el sentimiento, somos reactivos, nos volvemos a enojar, no queremos que nos vean la cara y volvemos a irritarnos y volvemos a pelearnos y la herida se volvió peor. Por eso mucha gente no quiere confrontar las heridas. Pero hay modos y hay formas. El mejor modo, la mejor forma, lo pongo por escrito. Pongo en orden mis ideas para no ofender, para que no me ofendan y darnos la oportunidad de reunirnos un día para poner las cosas en orden y poder llegar a la paz. ¿Es fácil? No, no es fácil. Lo tenemos que hacer con un buen
pensamiento, con una buena actitud, que no va a salir a la primera y no desfallecer y volver a hacer otro intento después y otro después hasta que podamos resolver el problema. Yo no te puedo engañar diciendo, mira, hazle así y en la primera vez ya va a resultar, porque sería un engaño. Vamos buscando la manera de acercarnos y poder dialogar. A ver, ¿podemos tocar de este tema? Si la persona te dice, sí, fíjate que es el mejor momento, pues entonces se aborda. Si la persona te dice, ¿sabes qué? No, porque todavía me duele lo que me hiciste, entonces busquemos otra oportunidad y otra fecha. Pero tenemos que afrontarlo. Es tan triste cuando familias que tenían una relación tan hermosa se echó a perder por una herida. Y a veces la persona que generó la herida ni era de la familia. Y a veces el amor de familia se desintegró por la persona que menos le importaba el amor de familia. Y a veces somos tan ignorantes que no alcanzamos a pensar que nos vino de fuera, que ni siquiera fue problema nuestro y que a nosotros nos corresponde afrontar responsablemente la herida para que sea sanada. Cuanto más nos dañan y más profundas son nuestras heridas, más normal se nos va a hacer culpar a los demás. Miren, a veces en familia entra el acaloramiento, empezamos a decir las cosas de una manera así golpeada y viene el momento de la ofensa o del daño o de la irritación y no tenemos la capacidad de decir, a ver, calmémonos, dejemos pasar esta euforia propia del sentimiento, vamos poniendo un poco de distancia para que esto se aminore y ya poder dialogarlo después. Hay pleitos en familia que se dieron por una cosa ridícula, tan sencillo como poner una fecha para una reunión familiar. ¿Qué les parece si lo hacemos el 1 de mayo? Y otra gente dice, no, porque ese día yo ya había planeado salir. Y otro dice, no, pues es que es la mejor fecha que tenemos. Y eso empieza a despertar la confrontación y muchos se empiezan a ofender, se empiezan a dañar, cuando todo era ponerse de acuerdo por un día. Recuerdo una familia que siempre tenía en mente la familia que vivía enfrente de ellos, que eran muy organizados para todo. Si hacían camisetas, eran 200 camisetas para los 200 de la familia. Si iban a salir de paseo, pues rentaban camiones, se iban todos de paseo. Si iban a tener una fiesta de Navidad, todos llegaban muy organizados. Hasta para las fiestas eran organizadísimos. Y alguien decía, ¿cómo se me hace que hasta para pelearse se han de organizar? Pues hay gente que es organizada hasta para eso. Y en los vecinos de enfrente querían ser tan organizados como los que veían. Y el primer día que se reunieron para mandar a hacer camisetas para toda la familia, como lo hacían los vecinos de enfrente, ese fue el primer pleito familiar. Porque uno lo querían de la camiseta verde, otros lo querían morada, otros lo querían azul, otros lo querían amarillo. Qué difícil a veces es una reunión familiar. Y entonces dijeron, nosotros no somos para esto. A veces quisiéramos hacer lo que otros hacen, pero no tenemos la capacidad. Hay que respetar, cada uno tiene su capacidad. Llegará su tiempo, llegará su momento. No tenemos que imitar las cosas y meterlas a fuerza. No funciona así. Aquella familia se peleó, se acabó la reunión familiar y nunca fueron como los de enfrente. Los de enfrente después les dijeron, como 5 años después, es muy fácil. Para organizarnos hacemos papelitos, los echamos a la suerte y el que salga, eso es. Si el color de la camiseta salió roja, pues se hace roja, no pasa nada. Porque nadie impuso el criterio, fue al azar. Fíjense cómo hay maneras y formas. Qué interesante es saber no herirnos, pero a veces no sabemos y nos herimos. Si ya vamos heridos, ¿qué hacer para sanar la herida? Lo volvemos a decir, nunca señalar al otro como culpable. Nosotros tenemos la experiencia de que la gente viene a hablar con nosotros para una dirección espiritual y empiezan a hablar del que no está.
Y tenemos la obligación de decir, mira, disculpa, habla de ti, porque tú eres la persona que está aquí. No hables del que no está, porque no se puede defender. Además, el criterio que tú me vas a contar de la persona que aquí no está, yo no te lo puedo creer porque a mí no me consta. Si te creo la mitad. La otra mitad va a ser lo que realmente la persona me diga. Qué difícil a veces resulta eso. Pero necesitamos ser justos, porque si no, nos quedamos con un criterio equivocado. ¿Cuánta gente desde el coraje te da la impresión de otra gente y te echa a perder una amistad? Porque te habló desde la envidia, desde el coraje, desde el odio. Así no conocemos bien a los demás. En familia resulta lo mismo. Nos podemos perjudicar por los prejuicios, por los señalamientos, por el criterio que alguien te está comentando aquí a un lado, no le hagas caso, siempre quiere imponer, así le hacen todo, luego no quiere pagar. Y empiezan todos esos comentarios a convertirse en heridas para nuestra vida. Date permiso de enfrentar la situación con quien tuviste una herida y pedir perdón. Hay mucha gente que es muy arrogante y dice, sí, me voy a reunir contigo siempre y cuando me pidas perdón. Ya vas con la espada desenvainada. Quiere decir que eso no va a servir. La mejor actitud es, claro, quiero hablar contigo porque te quiero pedir perdón. San Pablo, cuando habla del perdón, dice, trata a los demás como si fueran más dignos que tú. ¿Esto cómo me hace pensar a mí? Porque nosotros sabemos perfectamente que no son más dignos que nosotros. Bueno, San Pablo es muy benévolo, trátalos como si fueran más dignos. Y ahí está la clave de una buena relación humana. En el pedir está el dar. Si yo tengo la amabilidad para con las demás personas, tengo una gran probabilidad de que esa persona me responda con la misma amabilidad o con una amabilidad superior. Hagamos el intento. Lo mismo sucede cuando nos enojamos. Si alguien me habla golpeado y yo me siento ofendido, le voy a levantar la voz más golpeada. Si aquella persona se irrita, yo me voy a irritar más. Y si aquella persona me quiere golpear, pues yo la voy a querer golpear más. Todo es así, aumentativo. Bueno, pues que no sea lo aumentativo por lo negativo, sino que sea por las buenas actitudes. Si te fuerzas a no hacerlo, a no dialogar con la persona con la que tuviste una herida, acabarás reprimiéndote a ti mismo. Y el dolor que tienes lo vas a compactar y lo vas a llevar contigo cargando toda tu vida, convirtiendo el sentimiento en resentimiento y el odio creciendo más y más y más todos los días. Hay gente que cuando tú la ves, hablan de manera golpeada y te contestan de manera irritada. Y la gente dice, qué mala es, qué mala. Y uno dice, no, no es mala, va herida. Esta persona está herida, está lastimada. Cuando tú ves un animalito que va herido, no puede correr por más que quiera, va desfalleciendo. Jesús en el Evangelio, cuando presenta a la oveja perdida, dice, en cuanto la encuentra, la toma sobre su hombro y la carga. Obvio que la oveja va herida, va lastimada, no puede caminar. Si en familia a alguien la vida le ha sido muy difícil y se ha topado con malas experiencias y se ha topado con situaciones adversas, no todos tenemos el mismo carácter. Hay gente que por el carácter tiene mucho conflicto con los demás. Hay gente que es introvertida y no puede externar los sentimientos y le cuesta hacerlo. Hay que comprender. Necesitamos tener un margen de comprensión, porque eso que vive aquella persona también lo puedo vivir yo. Y en algún momento yo voy a tener necesidad de que se me escuche, de que se me comprenda, de que se me tenga paciencia. Pero si vamos actuando de una manera así, grosera, pues los demás van a actuar también de manera grosera. Y no porque sea lo mejor, sino porque es un mecanismo de defensa. ¿Hasta dónde llega la tolerancia? Hasta donde llega el respeto. Si no hay respeto, no puedes tener tolerancia, porque eso ya es humillación. Qué importante es entender el respeto y la tolerancia para que no te hiera nadie. Si tú vas con respeto, habrá respeto y tolerancia.
Pero si tú no vas con respeto, no tienes por qué tener tolerancia hacia el otro, puesto que el otro no te está brindando lo mismo que tú le brindas. Y es una relación injusta. Importante es saber manejar las medidas de nuestra conducta. Estos sentimientos son extremadamente perjudiciales para nuestra salud. Hay gente que tiene irritación en el estómago siempre. Hay gente que se le desparrama la bilis, así se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el coraje, la frustración que trae por dentro hace que boten esos vasos de la bilis. Hay gente que vive irritada siempre, salen manchas en la piel, empiezan a tener problemas gastrointestinales, lo que la psicología va a llamar problemas psicosomáticos, enfermedades que regenera el cuerpo porque vivimos heridos y frustrados. ¿Qué necesidad de vivir así? Cuando tenemos la oportunidad de vivir bien, de vivir felices, de vivir con armonía, con paz. Si ya sabes que está en la adolescencia, no le exijas, está en la adolescencia, es decir, adolece, le hace falta comprensión, paciencia, humor, le hacen falta un montón de cosas. Si ya sabes que es pequeñito y no comprende del todo, pues hay que volverlo a repetir una y otra vez. Los niños se sienten tan mal cuando los papás los regañan en público y los dejan en vergüenza, porque los papás a veces los corrigen y le dicen: 1000 veces te he dicho que no comas con la boca abierta. Y los niños con la boca abierta te dicen: pues nunca me lo has dicho. Y dejan en ridículo a los papás. Y todo el mundo sabemos que el niño dice la verdad. Y después nos da coraje. Esa situación, que no era la mejor, pudo ser una herida que el hijo lleve el resto de su vida. Al padre o a la madre o al tío, al abuelo que lo regañó en público cuando no tuvo la delicadeza de llevarlo aparte y decirle: mira, cuando uno está en un lugar público, cuando comemos con los demás, hay que tener estos buenos modales para que la conversación sea lo mejor posible. Y vamos explicando las cosas bien. Pero si no las explicamos y solamente las corregimos en público, eso genera heridas. Cantidad de personas llevan heridas porque les señalaron cuando no era el momento ni la forma de hacerlo. Y eso es un abuso de confianza. Vivir imponiéndonos trampas emocionales es castigarnos. A mí me llama mucho la atención cuando la gente se castiga porque no se va a hablar. Le voy a dejar de hablar para que se le quite. Oye, es con ganas que te dejen de hablar por un mes. ¿Por qué? Porque están a gusto. Ni te hablan, ni te molestan, ni te preocupan, nada. Cuando hay gente que deja de hablar, no sabe que el dejar de hablar es un camino de liberación. Y ellos creen que te están haciendo daño. Y está la gente encantada de la vida. Qué curiosos somos. ¿Por qué nos tenemos que herir? ¿Por qué nos tenemos que dañar? No le voy a hablar para que sienta. Pues, ¿qué va a sentir si el otro no tiene ningún problema? Se va a ir a correr tan a gusto, porque nadie le va a reclamar nada. Yo recuerdo una vez que me invitaron a comer una pareja en una parroquia. Me dijo: padre, lo queremos invitar a cenar. Digo: cenar no puedo, pero a comer sí. El próximo sábado, ¿le parece bien? Perfecto. Llego a la casa donde me invitaron y en aquel momento era un silencio sepulcral. Yo toqué el timbre, dije: disculpen, ¿aquí es? Sí, padre, aquí es, me dijo el muchacho. Y pase. La cara de los que me habían invitado a comer, que eran la pareja, ya habían transformado totalmente. Unas caras largas, de enojo, de frustración, de irritación. Y uno que va llegando del día normal y te das cuenta que aquel no es el mejor momento ni el mejor ambiente. Y pues uno trata de ser educado y buenas tardes y cómo está. Pase, siéntese pues. Así como siéntese pues, como que no era la cosa, pero pues me senté. Dile al padre que si quiere tomar algo, dile tú. Resulta que yo era después el punto de discordia de aquellos dos que cuando me invitaron estaban muy contentos y el día aquel estaban enojados. Le dije: miren, con toda la pena del mundo, yo no necesito estar aquí,
Vine por que me invitaron y quiero responder a la confianza, pero creo que no es el mejor momento. Mejor ustedes arreglen ahí sus cosas y ya después nos veremos en la vida. Y con toda la pena del mundo me levanté y me tuve que retirar. Y no tuvieron la capacidad para decir, no, disculpe, quédese. No. Y a mí no me corresponde juzgar. No tenía la capacidad, posiblemente ni en ese momento ni en otro. Pero tampoco debemos de permitir que las situaciones de arrogancia, de pleito, de heridas, te las echen a ti. Tenemos que aprender a ser asertivos. Decir sí cuando es sí, decir no cuando es no. Y no pasa nada. ¿Me sentí mal? No. Ya me fui yo, tranquilo. Y el problema no era mío. Y tampoco iba a permitir que me echaran el problema a mí. Si el problema no era yo. Pero en el momento parecía que yo era la persona que irritaba. Posiblemente esto pocas veces lo digamos así. Yo lo estoy compartiendo con toda honestidad, sin juzgar a la pareja. No era el momento, no era la oportunidad. Pasaron los meses, me los volví a encontrar y andaban tan contentos. Y entonces me dio mucho gusto y le dije, miren, estos son los que yo conocí aquella vez y que desconocí en su casa. Los felicito, qué bien que están bien. Y ya, no pasa nada, no quedó herida, no hubo daño, no, porque yo no era el problema. Cuando nosotros queremos sanar una herida, nos tenemos que poner muy objetivos y darnos cuenta cuál es la causa de la herida. Si tú eres la causa, pues inmediatamente hay que sanarla. Si tú no eres la causa, no te eches culpa ni te eches responsabilidades, no eres tú. Porque a veces no sabemos y terminamos nosotros raspados. En el programa A la Hora del Café tenemos una reflexión del síndrome del Redentor. La gente que quiere que nunca haya ningún problema y ellos te quieren solucionar los problemas. Eso tampoco es una buena respuesta. Nosotros tenemos que aprender a afrontar la realidad, a dar la cara, a hablar las cosas como son, a pedir perdón cuando es necesario, a corregir y cambiar, porque ese es el mejor camino para nuestra realización. ¿Qué pasa cuando entonces llevamos una bomba de odio, de resentimientos? Pues vamos a vivir insatisfechos siempre. Cuando uno va a un lugar público, si tú has estado en algún restaurante, vas a ver gente que está encantada, entre comiendo, dialogando, y dices tú, mira qué bien están. Vas a encontrar los clásicos amigos que se ven todo el día, que están comiendo juntos y que cada uno tiene su teléfono celular. Y uno voltea y dice, mira qué ambientazo tienen los de la mesa de enseguida. Porque a lo mejor no están hablando entre sí, pero llegará el momento de la comida y comerán y compartirán un momento agradable. Porque no hay resentimientos ni heridas, hay amistad, hay cercanía, hay confianza. Pero cuando ves un cuadro de aquellos que están enojados, eso no se puede evitar. Desde una cuadra te das cuenta la persona que está enojada. La manera de actuar, la manera de contestar, la forma de expresarse. Y uno dice, qué triste, que pudiendo tener un momento tan bonito, lo estén echando a perder. ¿Por qué? Porque están irritados, están enojados, están heridos. Y entonces nos volvemos personas insatisfechas. No nos gusta nada, no nos complace nada, no nos apetece nada, no nos realiza nada. La gente que ve herida va siempre frustrada. De nuevo, si tenemos estas heridas, esto ocasionará que normalmente hagamos una actitud que no es la mejor. Pongamos una máscara y escondamos nuestro yo interno. Y entonces cerramos el corazón y sacamos la hipocresía. Hay gente que es especialista en esto. Va con un coraje dentro, pero te manifiesta una risa. Suele pasar mucho con las amigas, que con confianza en el café se dicen, es que tengo un mes que no le hablo a mi esposo. Y suele pasar que en la reunión de los amigos van la pareja y los que más se sonríen y los que más disfrutan la fiesta son los que no se hablaban. Y entonces las mujeres que le cuentan a los maridos dicen, pues ¿cómo que no estaban enojados? Si son los que disfrutaron más la fiesta. Sí, porque hay parejas que socialmente presentan la máscara de que todo está muy bien.
y cerrando las puertas del auto y las puertas de la casa, al interior se quitan las máscaras y son monstruos por dentro. El poner máscaras no quiere decir que estemos sanando heridas. Vamos a recordar nosotros en la época de las cruzadas, cuando había un rey que tenía lepra y se ponía una máscara de hierro. Se conoció así como el de la máscara de hierro. Muy hermosa la máscara, fija, para esconder los daños que había hecho la lepra en su cuerpo. A veces nosotros usamos máscaras para esconder la frialdad o la fealdad que llevamos dentro. Cuando Dios nos creó para que externemos la bondad y la hermosura del alma y de la vida, pero a veces no sabemos valorar eso. Tras la aceptación del perdón viene la transformación. Si en familia tenemos la oportunidad de reunirnos una vez a la semana, incluso para pedirnos perdón, porque durante la semana nos podemos herir y tenemos la habilidad de pedirnos perdón, créame que va a ser una terapia transformadora para la vida de todos. Recuerdo una familia que cuando yo daba escuela para padres de familia hace ya como 20 años, ellos los viernes acostumbraban irse a confesar y en la noche tenían una reunión familiar y hacían una cena especial entre todos, y antes de cenar tenían la costumbre de pedirse perdón ahí entre ellos. No tardaban 5 minutos y se decían: disculpen por si en algo yo hice mal, y cada quien con sinceridad pedía perdón. Y los papás aprovechaban para decir: ciertamente en la semana ofendiste a tu hermano, le levantaste la voz, o tú hiciste esto, o no cumpliste, o no. Y se hacía tan bonito porque después de eso se abrazaban y ahora sí, venía la carne asada y era una fiesta. Y eso me hacía pensar a mí, cuando me lo comentaban, en aquella parábola del padre prodigio, que el hijo se equivocó, que gastó toda la herencia, que se arrepintió y regresó a la casa del padre, y que el hijo mayor se creía el bueno, el arrogante, y el padre tanto amaba al hijo que se había equivocado como al hijo que había sido fiel con él. A los dos los amaba por igual, y a los dos le da la oportunidad de estar cercanos a él. Hagamos actitudes en familia, generemos reuniones en familia donde nos ayudemos a perdonarnos y a demostrarnos nuestro amor. Es tan triste cuando en familia no sabemos externar el afecto. Por desgracia, mucha gente tiene amor apache. Se aman pero porque se gritan. Y parece ser que entre más se grita quiere decir que más se ama. Y no es así. Los seres humanos necesitamos de la comprensión, del afecto, de la reciprocidad, de la complicidad, de la ternura. Somos seres humanos. Absolutamente todos nosotros, si tenemos experiencias positivas, vamos a tener una actitud mejor para la vida. La clave está que nos lo enseñen en familia. La familia tiene un papel fundamental. En uno de los libros que tengo, si yo estoy bien, mis hijos también, pongo una cita que la quiero compartir con ustedes. Lo más grande que acontece en una sociedad es lo que sucede al interior de nuestras familias. El mundo cree que lo más grande está en los acuerdos políticos o económicos o sociales o en los tratados de libre comercio o de la globalización. Lo más importante que acontece en una sociedad es lo que sucede al interior de nuestras familias. Si en familia aprendemos a respetarnos, estamos formando para que los hijos nunca tomen nada de nadie. Si en familia aprendemos a pedirnos perdón y a no levantarnos la voz, estaremos educando personas dignas para la vida. Si en familia aprendemos a ayudarnos mutuamente, estamos formando gente solidaria para cualquier momento de la vida. Si en familia trabajamos juntos, estamos formando una conciencia constructiva para la humanidad. Si en familia estudiamos juntos, vamos a crecer en la cultura. Si en familia oramos juntos, la presencia de Dios va a ser motor para nuestras vidas.
Lo más importante de una sociedad es lo que acontece en el interior de nuestras familias. Por eso, si eres padre de familia y le quieres hablar a tus hijos del respeto y del perdón, pero estás peleado con tus hermanos, dice el texto bíblico, deja la ofrenda a un lado del altar y ve y perdona, y que te perdonen. Y después entonces sí ven y presenta tu ofrenda. No podemos ser buenos educadores si no damos testimonio con nuestra vida. A veces nos cuesta aceptar estas circunstancias y nosotros mismos vamos poniendo barreras que nos van impidiendo acercarnos los unos a los otros. Y las barreras lo único que hace es que el problema se quede de aquella parte. Hay gente que tiene una habilidad para echarte el problema a ti. Yo te digo, no te dejes, no permitas que nadie te voltee la tortilla y te eche la culpa a ti si tú no eres responsable. Si tú eres responsable, yo te digo, aprovecha la oportunidad y da la cara y pide perdón y buscar la manera de llevar un trato entre hermanos, pero que nadie nos humille, ni nosotros tener la osadía de humillar a los demás. Nuestro ego a veces suele complicarnos la vida. Por desgracia, por muchos siglos y por muchos años, se nos ha formado con la mentalidad de que tú tienes que ser el más grande y estar por encima de los demás y ser triunfador, empodérate. Son palabras que usan ahora los que promueven los perfiles psicológicos. Y uno dice, ¿qué está formando este individuo? Está formando gente irreal. Porque en la vida, qué bueno que todos tuviéramos éxito, pero la vida es de una experiencia y de otra, y de 10 a lo mejor 8 fueron negativas y 2 positivas. Pues no pasa nada, hay que seguir trabajando para que un día salgan las 10 positivas. No a todos nos sale todo bien, imposible. Todos tenemos que aprender. Y si vamos comprendiendo, entonces nos daremos cuenta que los padres de familia tienen que aprender que sus hijos se tienen que enfrentar al mundo. ¿Cómo hemos hecho lo contrario? Los encerramos, les ponemos barreras, que no conozcan el mundo real, y cuando salen al mundo real, los pobres hijos no tienen herramientas para afrontarlo. Nosotros los sobreprotegemos tanto que cuando salen a la vida real, el mundo los hace pedazos. Papás, tenemos que ser realistas, enseñarle al hijo, a la hija, que se enfrente a la vida, que tenga herramientas por sí mismo para saber afrontar. Hay gente que tiene maldad, hay gente que es injusta, hay gente que ofende, hay gente que humilla. Hay que enseñarles a que nadie los ofenda ni los humille y sepan entender que no tienen que ponerse al frente para que les hagan daño, de una buena manera y con un gran valor. Sin embargo, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos a veces son los que nos van encarcelando en actitudes que solamente nos van llevando a una prisión de los sentimientos. Todo cambio implica un esfuerzo. Si yo quiero sanar heridas, necesito esforzarme. Mirar al frente, mirar al futuro y afrontar que estamos siendo necesitados. Necesito, Señor, el perdón. No hay conciencia que tenga una herida que pueda dormir bien. Siempre habrá un pensamiento en el fondo. Si en tu pensamiento, tu conciencia te dice que hay algo que está mal, sánala. Aprovecha el tiempo. Esta pandemia nos ha enseñado a eso. Porque hoy estamos, mañana no. No podemos esperar a que el tiempo nos resuelva las cosas. Nosotros somos el tiempo. Tercer elemento importante, observa el mundo con y sin heridas. Cuando nosotros observamos el mundo sin heridas, el mundo es maravilloso. Cuando nosotros observamos el mundo con heridas, hacemos que el mundo, o creemos que el mundo es cruel. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Imagínense ustedes el sufrimiento de esa persona.
Es un sufrimiento desgarrador. Por eso cuando tenemos un sufrimiento desgarrador, le subimos volumen a la canción, porque nos identificamos. Pero fíjate lo que dice, no vale nada la vida no vale nada. Cuando nosotros los cristianos tenemos que profesar lo contrario, vale mucho la vida vale mucho. Vale tanto la vida que el propio Dios murió porque nosotros podamos tener vida. Vale mucho la vida. Por eso tenemos que encontrar el sentido positivo de la vida. Pero si veo la vida desde mi herida, voy a decir así, no vale nada la vida. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Date prisa, date prisa porque el tiempo se nos va. Date prisa por determinar cuáles son las heridas que tú llevas en la vida y cuántos años llevas herido. Hay gente que viene conmigo y me dice, es que desde hace 30 años, 40 años que yo viví aquello. Le digo, ¿por qué tardas tanto? No sé, padre, el tiempo se me fue volando. Le digo, mira, sana la herida, igual el tiempo se va a ir volando. Pero vas por el mundo descubriendo lo positivo de la vida. Qué importante es saber dirigir los movimientos de nuestra vida y un día tener la valentía de quitarnos la máscara para poder ser nosotros de una manera auténtica. Hay gente muy curiosa que se quiere quitar las máscaras con todo el mundo y uno tiene que tener pudor y prudencia. No tienen los demás que saber de tus heridas. Hay gente que le fascina andar presumiendo las heridas de la vida. No, a mí me ofendieron, a mí me lastimaron, a mí me humillaron, a mí. No es necesario andar presumiendo las heridas. Ni te quite la máscara con los desconocidos, porque a los desconocidos no les importa ni tu vida ni tus heridas. Por educación te van a escuchar. ¿Con quién sí tenemos que quitarnos la máscara? Pues con los de la familia, porque son a los que lastimamos o nos lastimaron. Ahí es donde tenemos que quitarnos la máscara. Quitarla con los que son desconocidos no genera ningún bien. Es una presunción ociosa. Pero si lo hacemos en familia, algún bien traerá. Por todo lo que decimos, es muy importante ver qué tan profunda es la herida que yo tengo en familia y hasta dónde ha llegado esa herida. A veces en familia se confronta el padre con la madre, el hermano con la hermana, y no hay paz. El evangelio que vamos a reflexionar hoy es un evangelio donde Jesús habla del tema de la paz y me gustaría compartirlo. Es el evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34 y siguientes. Cuando a Jesús se le habla de la paz, nos da una explicación tan impresionante que no es aquello que nosotros podemos creer que sea la paz. Y dice el texto bíblico así: en aquel tiempo dijo Jesús, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino que he venido a traer fuego, y como deseo que ya esté ardiendo. Porque he venido a poner en discrepancia al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, a los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama al padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la encontrará. Palabra del Señor. Este evangelio siempre nos hace pensar mucho. Jesús habla de la paz. Yo por muchos años decía, pero ¿por qué Jesús responde con el fuego si le están preguntando de la paz? Y Jesús dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. Y aquí yo llegué a una meditación. Hay dos tipos de paz. La paz pasiva, que es cuando tú no haces nada y vives frustrado con tal de llevar la fiesta en paz. Así se dice, ¿verdad? No, yo no le digo nada al hombre para llevar la fiesta en paz. No, yo con la mujer ni me meto para llevar la fiesta en paz. No, a mi hijo, el que venga a la hora que quiera, con tal de llevar la fiesta en paz. No, la suegra menos. Imagínense ustedes,
La paz pasiva solamente genera gente frustrada. ¿Por qué? Porque para llevar la fiesta en paz tiene que cerrar la boca y tiene que frustrarse. Esa paz no es la paz de Dios. La otra paz, que es la paz activa, es cuando nosotros generamos el bien hacia los demás. Esa es una paz que genera cultura, que forma una civilización. Es la paz donde yo entro en la vida del otro, pero para generarle bien, y el otro también me genera bien a mí. ¿Cuántas cosas buenas hay en el mundo? En las religiones, en la ciencia, en el deporte, en la cultura, en la política, en el bien común, en la economía, en la educación. ¿Cuánto bien se ha hecho en la humanidad? ¿Y cuánta paz se ha logrado? Gracias a que unos compartimos el valor de la vida con los demás. ¿Cuánto bien? ¿Y cuánto bien nos espera por hacer? Esa es la paz activa. Sin embargo, Jesús no distingue una de la otra. Jesús pone un elemento mayor todavía. Dice, no he venido a traer la paz a la tierra, como diciendo, no traigo esa paz pasiva, sino he venido a traer fuego. Esto lo entendí hace poco, se los comparto. La palabra shalom en hebreo significa paz, pero también la palabra Shabbat significa fuego. En hebreo, la expresión SH que nosotros pronunciamos para Shalom o para Shabbat significa fuego, significa hoguera, presencia divina. Así como cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiente. Ese fuego es el fuego de Dios. Es el único fuego que trae paz. Es ese fuego interior que dices tú, yo amo tanto a esta persona que no la voy a lastimar, que no la voy a ofender, que no le voy a mentir, que no le voy a hacer daño. Cuando el corazón va encendido del amor de Dios, nunca lastima a los demás. Es ese fuego del que habla Jesús, no de la paz pasiva. No he venido a traer esa paz, he venido a traer fuego. Fíjate ya con esta concepción. Y cómo deseo que ya estuviera ardiendo. El fuego que arde es aquel fuego que destruye la indiferencia, que destruye la superficialidad de vida que hace tanto daño, que destruye la crítica del otro o que destruye la dignidad del otro. Ese fuego es el que destruye, porque va a consumirlo todo lo malo para convertirlo en paz, en armonía. Antiguamente, cuando la gente atizaba, hacían una hoguera en familia. Estamos hablando nosotros de que toda la humanidad tenía que hacer hogueras en la noche para hacer la cena, para poderse calentar, para poder dialogar todas las historias que se contaban. No había películas, no había televisión, no había nada de la modernidad. Y la gente en torno al fuego hacían las fiestas, la comida. Y a la palabra hoguera, allá en la región de Cataluña, se le empezó a llamar hogar. El hogar es donde está en el centro la hoguera. Por eso una familia, cuando se va a hablar de ella como hogar, quiere decir que está el fuego del amor en el centro de esa familia. Porque puede haber familias que no sean hogar. Hay familias que se destruyen, se matan, se dañan, se ofenden, se traicionan. Son familias, pero no son hogar. Para que sea hogar necesita que haya el fuego del amor que los reúna. En el norte de Italia, las casas que pasaban mucho tiempo por el frío, encerrados, tenían al centro el fogón. Y así se llama, el fogón, el lugar del focolar. El focolar es donde todos están alrededor del fuego, hablando de las cosas de la vida diaria, planeando al día de mañana, conociéndose, cenando, cantando, rezando. Hoy en día ya no tenemos las hogueras en nuestras familias porque tenemos estufa y nadie va a estar alrededor de la estufa. O tenemos hornos microondas y nadie va a estar alrededor del microondas. Más bien estamos alrededor de la televisión. La televisión ha venido a suplir lo que antes eran las hogueras.
Pero por desgracia la televisión no nos deja dialogar. Porque cuando tú quieres platicar con el que está a un lado te dice cállate, deja escuchar. Y no puedes dialogar. Y los papás quieren hablar ahí para decir, mira mijito, así como en la película, papá, por favor. O tan sencillo, agarran el control, detienen la imagen y voltean con una cara que dices tú, preferible no haber dicho nada. Pues bien, la palabra hogar era el lugar donde en torno al fuego la familia se conocía. Yo te invito, no para que hagas una hoguera, si puedes hacer la hoguera y disfrutarla en familia, qué bien, pero te invito para que tengamos pequeños momentos en familia donde en torno a la palabra de Dios enciende un cirio, ahí alrededor de la mesa, ponlo al centro de la mesa el cirio y todos alrededor. 5 minutos de oración, enciende Señor nuestro hogar con el fuego de tu amor, enciéndelo. Y ahí en la oración pidamos perdón. No necesariamente de decirlo de cara a cara, sino Señor, pedimos perdón porque nos equivocamos, porque no somos como los demás quisieran que fuéramos. Nosotros como sacerdotes les quedamos bien chiquito a todas las parroquias, porque en las parroquias nos quieren santos, inteligentes, superpoderosos. No somos padres superpoderosos. El superpoderoso es Dios. Y le causamos tanta decepción a tanta gente. Y le decimos, discúlpenos, pero somos lo que somos. Ayúdanos a ser mejor, para que podamos llegar a ser un día semejantes a Cristo. Y no semejantes a los caprichos de la gente, que la gente a veces nos quiere conforme a sus caprichos, y no, el sacerdote no puede ser capricho de nadie, somos del Señor, y nuestra respuesta tiene que ser a Él. Por eso qué importante es, si no damos el ancho, no nos juzguen, acompáñenos para que juntos lo podamos dar. Cuando termine el Evangelio, yo quiero dedicarle un poquito de tiempo a esto, porque dice, porque he venido a confrontar, escuchen ya bien esto, al hombre con su padre, a la hija contra su madre. Esto nunca lo queremos hacer, pero Jesús dice, yo los vengo a confrontar. Que la nuera se confronte con la suegra, esto como que es más fácil, ¿verdad? O más común. Pero que los enemigos de tu casa van a ser los mismos de tu familia. Como para decir, mira, las heridas más tristes son las que se viven en tu familia, en tu hogar. A veces los que hablan mal de ti, pues no son los que no te conocen. Los que te difaman son los de tu casa. Los que te traicionan son los que están más cercanos a ti. Oye, es que estaba hablando mal de ti allá en Oaxaca tal persona. A mí qué me importa, ni sé ni quién es. Te duele cuando habla mal de ti el que está comiendo junto contigo todos los días. Eso sí duele. Y no hay que dejar la herida ahí. A la siguiente hora de comida, encendemos el cirio pascual, pidamos oración a Dios, sanemos las heridas y entonces confrontamos la vida. Y si hay que pedir perdón en ese momento, se pide. Y Dios hace que el corazón arda. Los discípulos de Maús así decían, con razón nuestro corazón ardía. Y Jesús les había pegado una buena regañada, porque les había dicho que no entiende las Escrituras, que el Hijo del Hombre tenía que padecer. Y le fue explicando desde Moisés hasta los profetas. ¿Cómo termina el Evangelio? El que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjate qué importante esto. Nuestro nivel de amor no tiene que estar en el nivel humano, tiene que estar en el nivel divino. Si nosotros nos medimos en el amor solamente porque amamos a los que queremos, ¿qué hacemos de extraordinario? Tenemos que amar al estilo de Dios. Y termina Jesús diciendo, el que no es digno de mí, el que no toma su cruz y me siga, el que quiera salvar su vida para sí la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la habrá salvado. Vamos a pedir al Señor hoy que toque las heridas de nuestra familia, que la sane, que busquemos los medios para quitarnos las máscaras,
para hablar de las heridas en los momentos oportunos de madurez. Que tengamos un día a la semana para reunirnos, encender el cirio en el centro de nuestra mesa, orar juntos, perdonarnos juntos y pedir a Dios que enciende nuestro corazón. Lo más triste para un ser humano es vivir con el corazón apagado. La gente que no se siente amada y los que no pueden amar es porque tienen el corazón apagado. Yo te invito, ve y enciende tu corazón. Y al encender tu corazón con el amor de Dios, habrás encontrado paz. Y al tener esa paz que está en ti, la vas a poder compartir al mundo entero. Por eso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Vamos a pedir al Señor que su luz encienda nuestros corazones y su amor nos lleve al perdón. Mañana vamos a pedir a Dios que ese perdón sea la mejor manera para sanar nuestras almas. Que así sea. Te deseamos un buen día. Gracias por estar ahí.